Hola, ¿cómo estáis? Hoy tenemos una invitada nueva, con mucha ilusión de que empiece con nosotros a hacer algunas charlas, algunas entrevistas que vamos a intentar que sean de la manera más regular posible para dar divulgación y difusión a un tema tan interesante como es la psicología budista y cómo podemos también integrarla en el trabajo terapéutico de la psicoterapia humanista. Bueno, es Venerable Tenzin Dolkar, bienvenida. Hola Ella Sandra, es muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí contigo, que siempre es un placer. para nosotras también. Bueno, ella se define como una simple monja budista, yo creo que es mucho más que una simple monja budista, pero bueno, esa es mi visión personal, y es intérprete y traductora de tibetano, de inglés y supongo que de otros muchos más idiomas, también de italiano, seguro que alguno se me escapa, y traductora de muchos textos budistas muy profundos y muy interesantes, con lo cual tiene un gran conocimiento y estudio y creo que nos puede aportar temas muy interesantes y una visión muy amplia y muy profunda sobre la psicología budista en temas que nos interesan como para trabajar a nivel personal y poder desarrollar un camino donde dé sentido a nuestra vida. Y hoy vamos a hablar del tema que trabajamos en Adara, que profundizamos para este mes, que es el tema de la coherencia. Es un tema complejo, es un tema abstracto, que es verdad que no es fácil de definir, pero vamos a intentar dar algunas pistas como para poder vivir una vida coherente, ¿no? Venerable Tenzin Dolkar. Hola, sí, sí, queríamos hablar sobre la coherencia, me parece, ¿no? Sí, Y bueno, yo había pensado que lo mejor es empezar siempre por las definiciones. Aquí en el budismo, la filosofía se llama definiciones, la ciencia de las definiciones, porque claro, para poder debatir sobre cualquier punto, tenemos que saber sobre lo que estamos hablando primero, ¿no? Entonces tenemos que acotarlo muy bien. Y entonces cada término, ¿no? Entonces en este caso, pues podemos utilizar una definición de, del diccionario, porque no tenemos una definición budista específica de coherencia de justo de esa palabra, ¿no? Porque, bueno, en el diccionario dice que viene del latín y que significa como estar unido, como estar pegado, y tiene esta palabra que es co, ¿no? Que siempre es como que va a implicar que es como con una pareja, ¿no? Como junto con otra cosa. Y luego herencias como lo de adherencia, ¿no? Que es como estar unido, pegado, ¿no? Entonces, la idea es que al final, aunque esa sea la etimología y el significado inicial, pues mmm, tiene, bueno, la RAE dice, tiene el significado de conexión, relación o unión de unas cosas con las otras, y también una actitud lógica y consecuente, con una posición anterior, porque claro, todo lo que lleva el prefijo co significa que es una actitud consecuente con algo, no, no así por su cuenta, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, compatible con algo. Y en este caso nos podemos preguntar compatible con qué, claro, ¿no? claro. Porque pues, somos coherentes, y entonces coherentes con qué, ¿no? ¿Con qué es esa compatibilidad de qué con qué? ¿No? Entonces estaba pensando, por ejemplo, pues de nuestras acciones, por ejemplo, normalmente va a ser nuestras acciones, nuestras decisiones, ¿no? Y si estas son coherentes con nuestro sistema de creencias, con nuestro sistema de valores, con nuestros ideales, con nuestros intereses personales, con nuestros principios, convicciones, motivaciones, códigos éticos, todo esto. O sea, a mí se me ocurre que desde el punto de vista budista, normalmente solemos decir que hay un conjunto de creencias que tenemos, ¿no? Y ese conjunto de creencias va a determinar siempre cuáles van a ser nuestras decisiones, porque cualquier decisión que vamos a tomar la vamos a tener teniendo en cuenta en qué mundo vivimos, cuáles son las circunstancias, ¿no? Queremos tener toda la información necesaria para poder tomar la mejor decisión informada. Y esta información normalmente no la cuestionamos, no la investigamos, simplemente la tomamos de nuestro conjunto de creencias. ¿Y de dónde hemos sacado ese conjunto de creencias? Esta es la cosa. Porque si no hemos investigado, no hemos analizado, pues ese conjunto de creencias lo hemos heredado, lo hemos aprendido pues, de la familia, del medio ambiente, de la gente a nuestro alrededor, y muchas veces de una manera poco consciente, digamos,
a través de simplemente tomar, hacernos una idea de cómo es el mundo teniendo en cuenta cómo los demás actúan, ¿no? Pues, al ver la decisión que toma otro, podemos también nosotros inconscientemente hacernos una idea de en qué mundo vivimos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando vemos que la gente se comporta muy mal, pues acabamos viendo que este es un mundo en el que no te puedes fiar demasiado de los demás, ¿no? Cosas así. Mm. Entonces, todo va creándote sesgos, ¿no? Sesgos que luego van a determinar cómo actúas. Entonces, me ocurre que esta sería una introducción. Claro, eso fíjate, es interesante porque dentro de la psicología, ¿no? Nosotros en terapia, por ejemplo, en clínica, cuando estamos con pacientes, nos encontramos precisamente con esto que tú dices, ¿no? Como la creencia a veces se llama, en psicología se llama el introyecto, ¿no? Yo algo me lo trago, pero no hay una conciencia, no hay un proceso de elaboración o de repaso de qué es lo que realmente es bueno para mí, es bueno para mi vida, está alineado con lo que yo voy sintiendo. Entonces, muchas veces nos encontramos con esas lealtades que tienen que ver con creencias familiares o sistemas familiares donde se han generado, pues a veces actitudes hostiles, actitudes de maltrato, pongo un extremo, ¿no? O situaciones que se van trasladando transgeneracionalmente, costumbres que no son buenas para el crecimiento personal o tener una vida de bienestar, ¿no? Entonces, hay una parte dentro del ámbito terapéutico que es revisar esas creencias, porque muchas veces son creencias ambientales, pero a veces son, o sea, como que me han dicho y otras veces son creencias no dichas que yo me creo en mi mente y que tienen que ver con mi autoconcepto. Por ejemplo, si en mi casa cada vez que yo hago algo mal me dicen soy un desastre, no vales para nada, nunca vas a conseguir nada, yo voy a integrar el autoconcepto de yo no soy valiosa, yo no soy importante, entonces voy a vivirme desde esa realidad, ¿no? Entonces ahí, Sí, y además, claro, yo entiendo que ese tipo de creencias sobre uno mismo, además, son cosas que tratamos de ocultar, ¿no? Entonces aquí también podríamos entrar el concepto de honestidad, ¿no? Porque vamos volviéndonos más deshonestos en este sentido, porque claro, no queremos que las demás personas sepan que somos de esa manera que creemos que somos, ¿no? Como dices tú, que a lo mejor pues, eres un desastre, entonces tienes que, cuando vas a la calle, tratas de evitar que la gente sepa que eres un desastre, ¿no? Con todo lo desastre que eres, ¿no? Entonces eso también te aleja de las personas y además te hace girar y girar más en ese concepto del desastre, de que eres un desastre, porque si eres totalmente honesta, que no puedes porque realmente te da miedo de que te rechacen, claro, pero si eres totalmente honesta, pues te vas a encontrar con que la gente te va a decir que a lo mejor no eres tan desastre o que te van a decir, uy, tú haces eso, pues yo lo hago 3 veces más, ¿no? Y la otra persona a la vez en cambio tan segura de sí misma. ¿No? claro. Y a veces también nos encontramos como si yo siento internamente que soy un desastre, a lo mejor inconscientemente, aunque es verdad, lo que tú dices de la honestidad con uno mismo, y el miedo a descubrir lo que somos también puede generar como una, incluso también a niveles extremos, una disociación. O sea, yo no quiero conectar con eso porque me causa mucho dolor y yo rechazo a esa parte que siente que es un desastre. Pero a lo mejor inconscientemente genero situaciones que me hacen ver que soy un desastre, porque también hay como una especie de identificación, ¿no? Un poco también desde el budismo esta parte que a veces nos hablan de desidentificarte de lo que estás pensando, sintiendo, porque tú no eres eso, pero yo siento que soy eso, ¿no? Entonces, esta parte también es interesante, como desde la visión de la psicología budista, ¿no? De lo que aporta, el Sí, desidentificarte de eso. sí, lo que pasa es que desde el punto de vista de la filosofía budista, de la psicología budista, digamos que este tipo de conocimientos erróneos, de creencias erróneas, que por cierto además normalmente sí que son, que guardan un montón de incompatibilidades, porque mientras tú no lo investigas, permites que haya incompatibilidades dentro porque nunca las has abierto, habías mirado a ver, ¿no? Cuando tienes Claro, que hacer un proceso de investigación también de todo eso. Pero todo ese tipo de mentes, digamos, que son más burdas, digamos. sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando
entras en una mente más sutil, ya sea mediante la meditación, incluso a veces, no sé si a alguien que está escuchando aquí lo habrá pasado, que a veces te despiertas por la mañana y estás en un duermevela y como que te has despertado pero no del todo y de repente tienes una mente y de repente te das cuenta de cosas, ¿no? Como que, porque esa mente es más sutil y al ser más sutil no está tan, no está tan conceptualizada, tan llena de todos esos conceptos, de todas esas creencias, es que están un poquito más arriba. Entonces, como que ahí no terminan de afectarla tanto, ¿no? Entonces, cuando ya subimos a la vigilia, a la vigilia normal, entonces ahí entran todos estos. También hay gente que no, que a lo mejor se acuerda de que a lo mejor dejó un novio o murió una persona querida y están soñando, no se acuerdan, ¿no? De pronto, cuando se despiertan, hay un momento en el que se acuerdan y entonces viene toda la emoción asociada a ese recuerdo, ¿no? Pero antes de eso no se acordaban, ¿no? Eso pasa mucho, pasa a la gente. Sí. Además, mira, ahora que dices eso, cuando la gente, yo lo veo también, ¿no? En los grupos de meditación, bueno, y tú lo habrás visto muchas veces, ¿no? Cuando empiezas a meditar un poco y empiezas a tocar poco a poco esa mente sutil, es verdad que ¡pum!, no solamente en esa vigilia o en el sueño, sino en las meditaciones a veces, ¿no? O en un estado normal, de repente te vienen cosas, o cuando llevas un proceso de terapia, porque vas como quitando, vas profundizando un poco en esa mente, ¿no? Como en esa mente más sutil, y creo que esto también es muy importante, ser conscientes de abrirnos con esa honestidad que tú has dicho, que me parece muy importante, porque si no somos honestos con nosotros mismos y nos autoengañamos, que hacemos muchísimas trampas para no conectar con lo que tenemos profundamente, nos da tanto miedo, como has dicho antes, ¿no? Que es muy difícil avanzar en un camino de crecimiento personal si no tenemos esa honestidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que para la honestidad también es necesario tener un ambiente amoroso, cariñoso, que te recoja, ¿no? Porque si no, o sea, como que te juzgas, puedes llegar a juzgarte con mucha dureza, ¿no? A ti mismo, porque a lo mejor has vivido un entorno en el cual has visto cómo se ha juzgado con dureza a otras personas, ¿no? Cosas que son muy crueles, ¿no? Si luego lo piensas, ¿no? Tú no quieres, a lo mejor luego ya una vez que tú lo juzgas desde otro lado, ¿no? Desde una madurez, pues piensas, qué crueldad, yo jamás diría algo así a una persona, ¿no? Y además, ¿no? A una persona además que está creciendo, porque normalmente estas cosas las aprendemos en la infancia, ¿no? Que necesita, pues a lo mejor si ves que es una persona muy orgullosa, pues tratar de que baje un poco el orgullo, pero ¿no? No con la idea de machacarla, ¿no? De todo eso. Entonces, cuando vas viendo todo eso, y además ahí es cuando tú también estás aprendiendo a no hacer eso, ¿no? Claro. Y sintiendo cuál es la emoción que se siente cuando haces eso, ¿no? Y la que siente la persona que lo recibe, ¿no? Claro, eso nos lleva a la otra parte también que quería compartir y que queríamos hablar, compartir con los oyentes, que es justo esto, ¿no? Aprender que muchas veces no sabemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, a discernir ese, ¿no?, comportamiento. A veces pensamos que porque nos gusta algo nos hace bien, pero a lo mejor lo que nos gusta no es bueno para nosotros, o al contrario, ¿no? Hay cosas no nos hacen, o sea, nos molestan, pero nos hacen bien y las rechazamos porque sentimos que no son buenas, ¿no? Entonces, esto se ve mucho también en terapia, ¿no? Hay mucha falta de discernimiento de lo que es bueno para mí de verdad y de lo que no es bueno para mí, porque cuando dentro de esas creencias y de esa coherencia con lo que yo he vivido que no es bueno, normalizo situaciones o actuaciones o tratos que me hacen daño. O sea, yo lo veo en terapia, ¿no? De repente dicen, no, mi vida ha sido, tu familia era normal. Cuando dicen normal, ya es una alarma para los terapeutas, ¿no? Que es normal, porque ¿no? Dentro de esa normalidad, no, bueno, sí, mi padre tenía mucho genio, nos gritaba mucho, pero luego era buena persona, pero no nos deja, o sea, empiezan a salir cosas que es como, bueno, es normal porque nadie te ha dicho que eso no lo era, pero no es normal un maltrato, no es normal que no haya unos padres que me protejan, no es normal vivir un desamparo, no es normal o no es lo sano, puede haber algo puntual, pero por norma la negligencia, el maltrato, la falta de atención, la distancia afectiva, emocional, no es normal.
¿sabes? claro. Entonces, Pero esto que tú solamente dices, podemos realmente romper, digamos, el ciclo cuando vemos esa crueldad eso es. claramente, lo vemos claramente. Aquí, ¿te acuerdas el otro día que hablábamos, Sandra, tú y yo, sobre las experiencias cercanas a la muerte? Sí, Creo que sí, es una experiencia muy bonita porque, bueno, estuvimos oyendo una conferencia en la cual Bruce Grayson, que es, bueno, era el director de la Universidad de Virginia, ¿no? Del Departamento de Estudios Perceptuales, que estudian pues, la reencarnación y otras cosas, ¿no? De la lucidez terminal, estos fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte. Y entonces ellos decían que había muchas cosas en común, pero una de las cosas que ocurre muy a menudo en esos casos, es que las personas reviven las experiencias de su vida, muchas veces las experiencias traumáticas, pero las reviven con, con un conocimiento, una sabiduría mucho mayor y con una especie como de clarividencia de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos de los demás. Y entonces se revive, por ejemplo, una situación en la que han sido abusados a lo mejor, pero en ese momento pueden sentir la emoción de la persona que está abusando de ellos y la comprenden completamente, como si fueran ellos mismos quienes estuvieran haciéndolo. Entonces se dan cuenta de que ya, es un control total de las emociones sobre esa persona, de esa configuración emocional, que es como casi material, ¿no? Y entonces, pues en ese momento no sienten ni miedo, ni enfado, ni siquiera perdón, simplemente comprensión, amor y, y hermandad, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, cuando decimos coherencia, ¿no? Que algo que sea compatible con, ¿no? Acciones que sean compatibles con, yo diría que, claro, los valores o los valores éticos que podamos tener, hay algunos que son a lo mejor muy conceptuales, ¿no? Que solamente se quedan en el pensamiento, entonces pues no nos ayudan tanto. Si realmente conseguimos tener unos valores tan abiertos como los que se llega a tener en una de estas experiencias, ¿no? En el cual tú realmente comprendes el valor del amor, del compañerismo, de que estamos todos en el mismo problema, ¿no? De problema de reencarnación. Bueno, nosotros queremos la reencarnación, ¿no? Pero que somos todos iguales, ¿no? Eh, y que por alguna razón tomamos, bueno, tomamos estas emociones y entonces actuamos conforme a ellas. Entonces, si nosotros ya. aprendemos este tipo de conducta, es porque la hemos recibido de alguien que a su vez la ha aprendido también, claro. Entonces, o sea, no es cuestión de juzgar a esa persona, sino de cuanto más comprendas a esa persona, cuanto más accedas a esa emoción que esa persona tenía y más abras tu corazón hacia conocer qué es lo que estaba pasando en esa persona para que estuviera haciendo eso, mayor es tu sabiduría y mayor es tu probabilidad de que no hagas tú eso, porque ya lo comprendes, digamos, ¿no? Claro, esto me parece súper importante porque fíjate, antes lo que decías, ¿no? Que para sanar y para poder conectar con esos dolores tan profundos hace falta un ambiente adecuado. Precisamente en terapia, conectando con esto que dices ahora del proceso de la muerte, uno de los máximos es el trauma se crea en soledad, se repara en relación. Ah, ¿Sabes? El dolor se genera cuando yo me siento solo, abandonado, pero para sanar eso hay que crear un entorno de protección, de amor, de comprensión, ¿no? Ese es un poco el trabajo en terapia también, ¿no? Crear un ambiente lo suficientemente amoroso, protector, donde la persona tenga esa capacidad de abrir el corazón, de mirar su dolor, porque si no, no lo va a poder ni sostener ni mirar. Y cuando eso, lo que tú dices, ¿no? Cuando eso se sana, ya estoy disponible también para perdón. No, fíjate, ya estás dicho, hasta no hay ni perdón, ¿no? Para abrir y comprender el dolor del otro, ¿no? O sí. sea, Lo que cuando... pasa es que ese dolor, desde el punto de vista budista también, Sí, ese dolor se elimina mucha parte, simplemente con la responsabilidad. Y no, aquí no estoy diciendo eh, que tú seas responsable de ese trauma que tuviste cuando eras una niña pequeña, pero desde el punto de vista del karma sí. O sea, porque realmente si tú tuviste esa familia,
concreta, es porque tu karma a lo mejor era buenísimo, porque fíjate, pues, ¿no? Has renacido como un ser humano, que eso ya es una maravilla, ¿no? En un sitio donde te han dado una educación, no te has muerto de malaria de bebé, ¿no? O sea, tienes un montón de cosas buenas, pero no era perfecto. Entonces, tampoco te ha tocado la mejor familia, la más sabia, ni nada, ¿no? Pues has tenido una familia un poco peor, ¿no? Pero bueno, no está mal, vamos, y de hecho luego pues todo eso lo puedes superar fácilmente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, si tú realmente crees que tú eres la que, la que controla, o digamos de alguna manera, o que puede manipular, ha manipulado de alguna manera y puede manipular el futuro, porque por ejemplo, nosotros muchas veces también somos crueles, ¿no? Con los demás. Y esa crueldad nuestra va a tener como consecuencia crueldad hacia nosotros, ¿no? O sea, lo vamos a, pues a lo mejor en una vida anterior hemos sido un poco crueles con alguien, entonces ahora lo experimentamos de esta manera. Entonces, desde el budismo lo que haces es confesarte de una crueldad que no te acuerdas, porque puede haber sido en otro momento, ¿no? Y también de la que te acuerdas. Entonces, decir, y ahí viene también la honestidad, ¿no? Tu propia crueldad. Y además, al enfrentarte a tu propia crueldad, también entras en esa comprensión necesaria de cómo funciona ese mecanismo, ¿no? Para poder Claro, fíjate, emprender a los demás también. claro, esto del karma tiene su miga también, ¿no? O sea, de verdad que no todo el mundo puede creer. Mira, el otro día hablaba con una amiga que me contaba un poco tiene que ver con esto, ¿no? Que tenía, bueno, que estaba como con dificultades con su familia, con sus hermanos, con su madre, no sé qué, ¿no? Y entonces yo le hablé un poco del karma. Digo, bueno, pues desde el budismo se dice que son tendencias que nosotros traemos de otras vidas y de alguna forma buscamos, o no buscamos, pero atraemos una familia donde resuena con esas experiencias, ¿no? Entiendo que va un poco por ahí. Entonces me decía, ah, claro, entonces ya ahora o sea, yo ya no me acuerdo de quién fui y no es justo que yo ahora tenga que vivir una vida donde tenga estas dificultades. Digo, bueno, no es justo, pero también ahora es como la oportunidad de poder liberar, transformar y cambiar eso que estamos viviendo. O sea, el pasado no lo podemos cambiar, pero en el presente sí podemos actuar, independientemente que creas en el karma o no, ¿no? Pero tiene sentido también. O sea, si yo estoy aquí y traigo esas tendencias, ahora tengo la oportunidad también de poder trabajar con ellas sin añadir más, ¿no? Elementos negativos a la situación en la que estoy viviendo. Mm. Y además siempre, bueno, como dicen los de los alcohólicos anónimos, ¿no? Tú preocúpate de lo que haces tú y no de lo que hacen los demás, porque Claro. tú no puedes elegir el comportamiento de los demás, ¿no? Elegir qué decisión van a tomar sobre cómo actuar cuando se enfrentan a algo que no les gusta, ¿no? Por ejemplo, cómo van a reaccionar hacia eso. Tú puedes elegir cómo reaccionas tú, ¿no? Eso Y es. cómo tú y de hecho es así como funciona lo del karma, ¿no? Tú tienes que trabajar tu propio karma, el karma de los demás, ellos, según las decisiones que tomen, pues les pasarán unas cosas y otras. Y como dices tú, no es justo, y la razón de que no es justo es precisamente por esto que decíamos de las creencias, porque no sabemos, es que no sabemos en realidad cómo funciona. O sea, estas creencias sobre el mundo que tenemos en realidad no son correctas y no sabemos cómo funciona el mundo ni cómo funciona, si es verdad esto del karma, no, nosotros creemos que sí, ¿no? Por ejemplo, pues si realmente crees que es verdad, te vas a actuar de una manera diferente que si crees que lo que te ha pasado a ti a lo mejor es una injusticia tremenda porque, ¿no? Y es verdad que, no sé, yo creo que la actitud victimista no ayuda a mejorar en general. Claro. No, y además lo que tú dices, ¿no? De como apropiarnos de la responsabilidad, ¿no? O sea, yo tengo responsabilidad ahora con lo que yo estoy sintiendo y cómo yo manejo mis emociones y no voy a poner siempre en el otro, no es que el otro me dice, no es que el otro me hace, ¿vale? Como tú dices, ¿no? El otro me dice, me hace, pero ¿qué hago yo con eso? ¿Qué me dicen y me hace? Esa es nuestra Claro. Y responsabilidad, además, si ¿no? no me gusta eso, pues yo tampoco lo hago, ¿no? O sea, no me gusta que me miren mal, pues yo no voy a mirar mal tampoco ni a esa persona ni a nadie, ¿no? Por ejemplo, No, eh, pues a veces es lo contrario, ¿no? Me miran mal, pues yo hago lo mismo.
Claro, ¿sabes? es otra cosa, porque al final lo que hacemos es aprender, ¿no? Es normal y sobre todo cuando tienes cierta edad, pues aprendes. Es lo único que haces, ¿no? Aprender todo el rato. Por eso es muy importante acceder, buscar, investigar tu conjunto de creencias para ver si es cierto o no y tus códigos éticos también. Entonces, yo creo que todo lo que se acerque a ese código ético de lo de las experiencias cercanas a la muerte, que es la total comprensión, el amor total, es siempre correcto. Por ahí no te vas a equivocar, pero claro, es que es muy difícil, obviamente, ¿no? Porque no estamos en ese estado mental, ¿no? Estamos en otro estado mental completamente diferente. Claro, y por ejemplo, desde el budismo, ¿qué se recomendaría? Porque está claro que al final, como tú dices, ¿no? Cuando estamos alineados con ese estado de comprensión, de amor, de compasión, yo creo que eso es todo, inconscientemente todos lo sabemos, ¿no? Porque fíjate, incluso yo me estoy acordando ahora de un chaval en terapia también hace tiempo que me decía, no, es que por un sesgo, ¿no? Prejuicios de tipo de personas que se habían metido con él, ¿no? Entonces decía, no, no, pues que yo a partir de ahora a este tipo de personas los voy a odiar. Y entonces yo le decía, pero tú realmente sientes eso. No, no, yo no lo siento, pero me voy a forzar, A odiar. pero sí, ¿no? Es como, no, este tipo de personas no voy a consentir que me hagan daño, no sé qué, y es que voy a generar una rabia y los voy a utilizar, ¿no? Y era como, y yo le decía, bueno, pero si tú estás forzando es porque intrínsecamente hay un sentimiento que sabes que no es bueno para ti eso, ¿no? Entonces, pero es esto, ¿no? O sea, cómo a veces y vamos en contra de esa naturaleza interna y forzamos, ¿no? Entonces, desde la visión del budismo, ¿qué nos ayudaría también como a conectar con eso y a saber Pero que es que eso, también es bueno conocer, o sea, no, en el budismo se estudian las emociones nocivas y el hecho de conocer también lo que es malo, tú no lo quieres hacer, pero tampoco dejas a otros que te lo hagan. Ahí está la cosa, porque tú, como ya tienes muy claro lo que está bien y lo que está mal, no es que dejes, ¿no? Digamos, nadie deja pero sí que es verdad que cuando no tienes muy claro qué es lo que está bien y lo que está mal, pues a veces cuando alguien te maltrata, alguien abusa de ti, pues como justificas es, no, no, esa actividad. ¿Por qué? Porque, bueno, por esas creencias que tienes tú negativas, a lo mejor que dices tú sobre ti misma, ¿no? Que a lo mejor piensas, bueno, pues a este tipo de personas que yo soy, que soy un desastre, decíamos, por ejemplo, pues entonces sí se puede tratar de esta manera, porque lo has visto y entonces como lo has visto, lo has normalizado y ahora crees que sí, que eso se puede hacer, porque a lo mejor es esa lealtad que decías tú, porque si lo hacían mis padres, por ejemplo, pues es que tiene que ser bueno, ¿no? Porque ellos eran buenos porque me daban de comer, ¿no? Algo así. Pero claro, estos claro, son lógicas que no son muy realistas, ¿no? Y entonces tienes que deshacerlas de alguna manera. Entonces, al ver realmente lo que está bien y lo que está mal, no solamente tú dejas de actuar mal con los demás, sino que además ya no vas a justificar, y si te pasa algo, pues bien, pues ya está, te ha pasado, pero no vas a creer que es bueno, ¿no? Vas a pensar simplemente esa persona ha hecho algo malo, a lo mejor yo, en ese sentido, sí, bueno, da mi karma, pues me lo trago en el sentido de que bueno, ya han pasado, pues ya me ha pasado, ¿no? Pero no voy a estar ahí aguantando, esperando que me peguen con un palo. Vamos, si un día voy por la calle y me pegan con un palo, pues lo que no voy a hacer es pues tampoco amargarme por eso, ¿no? Voy a decir, bueno, pues ya está, así me he curado de alguna vez que le pegué con un palo a alguien cuando yo pegaba a la gente con un palo. Y pobrecillo él, bueno, que ha acumulado ahora el karma de que le peguen con un palo en el futuro y te vas tan tranquila. Pero lo que no vas a hacer es quedarte al lado del chico ese ¿no? Para que te siga pegando con el palo, ¿no? claro, ni devolverle el palo, ¿no? O sea, es que esto es como complicado, ¿no? Pero bueno, si era ver esto, ¿no? ¿Cómo podemos, cuáles serían como algunas pautas para poder estar en esa coherencia una vez que vamos descubriendo lo que es bueno, ¿no? Para nosotros. O sea, cuáles serían como recursos que nos pudieran ayudar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la psicología, pues sí que es con un poco el autocuidado, las cosas que me hacen bien, el cuidar a las personas, ¿no? Estar en sintonía con ellas, responsabilizarme, como decíamos,
de mis actos, tanto haciéndome cargo de lo que hace bien y de lo que hace mal, ¿no? Entonces, no sé si hay algún tipo de prácticas o recomendaciones que tú nos pudieras dar a los oyentes, ¿no? Pues, También. hombre, a ver, le voy a apuntar que para que no se me olvide, yo diría dos, ¿no? Uno sería reforzar las creencias que te van a ayudar, ¿no? Que son las creencias sobre eso, ¿no? Sobre qué está bien hacer y qué está mal hacer, ¿no? Y sobre cuáles son no solamente acciones de cuerpo, como nosotros decimos, también de mente o de palabras, ¿no? Qué palabras es bueno decir y qué palabras no, ¿no? Porque a veces las palabras a veces pueden hacer mucho daño también, ¿no? Y los pensamientos, porque el pensamiento es el que va a guiar tus, tus acciones. Entonces, digamos la motivación. La motivación va a ser ese pensamiento. Si tú estás, como decíamos también el otro día, ¿te acuerdas? Exagerando las cualidades negativas de un objeto, en el sentido de que el vecino ha hecho una fiesta, ¿no? Y entonces ya empiezas a pensar mal y mal y mal del vecino y cada vez exageras más las cualidades negativas del vecino, pues llega un día que obviamente o le vas a decir algo más desagradable por el, ¿no? En primer lugar, lo primero que lo vas a sufrir eres tú, porque el estar pensando mal de otra persona te va a hacer sentir a ti mal. Y luego las consecuencias que algo vas a hacer. Y si esos pensamientos se vuelven muy, 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 muy negativos, al final incluso puedes llegar hasta matar al vecino. Claro, eso sí. En el peor de los casos, ¿no? Claro, Entonces, es importante tener autocontrol en el sentido de tus pensamientos, de controlar tus pensamientos cuando ves que estás tirando demasiado para un lado, decir, bueno, eres una persona, ha hecho una fiesta, pues ya está. Y luego incluso tirar para el otro lado, decir, bueno, pues sí, pero luego él es muy majo algunas veces, que hace no sé qué, intentar pensar las cualidades positivas para equilibrar, ¿no? Y luego, eh, pues como tenemos, digamos que esos surcos que dicen, ¿no? De pensamiento, que pues entonces es muy importante también la meditación. Meditar para tener una visión de nuestros pensamientos más clara, para ser más conscientes, para eliminar ese subconsciente, ¿no? Cada vez haya más y más y más consciente, porque pues, realmente diriges tu atención hacia la mente. Entonces, cuanto más diriges a la atención, más puedes investigar, mirar, a ver cuando tienes un pensamiento, por ejemplo, de esas creencias que decíamos, analizarlo, pues si es verdad o no. Incluso siendo honesta, ponerlo en común con otras personas, preguntar, oye, vosotros tenéis este pensamiento, vosotros creéis que esto es verdad, ¿no? Para ver si, ¿no? Si es algo general o si pasa así por ti solo, nada más. Y luego es muy importante la meditación en la compasión. La meditación en la compasión te va transformando totalmente, va transformando tu manera de ser más y más hacia la de esto que decimos de las experiencias cercanas a la muerte, porque esa es al final la verdad a la que vamos, ¿no? De la muerte, la compasión. Pero no una compasión de pena, porque alguna gente ya. dice, es que me da pena esta persona que tiene un poco como desprecio, ¿no? Una compasión de hermandad, de eso, ¿no? De la compasión de nuestra naturaleza, de todos nosotros, ¿no? De saber que a todos nos pasa este problema, de que tenemos esas creencias, que tenemos esas ideas, que tenemos esas emociones, que nos controlan, que nos manipulan, que nos hacen actuar mal, que hacen que luego nos pasen cosas negativas también. Entonces, esa compasión de desear ¿no? que estemos todos bien, ¿no? Y de gran comprensión, sin juicio, ¿no? Claro, eso es súper importante, ¿no? Precisamente, mira, también en terapia esto que decías tú de explorar los pensamientos, ¿no? Esa es una de las cosas, a mí me gusta trabajarlo mucho porque ahí es donde vamos como al foco, ¿no? Que es lo que está debajo en ese inconsciente que se ha quedado ahí y que está actuando sobre nosotros sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Pero está controlando nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que dices también me parece muy importante de identificar que realmente cuando tenemos emociones negativas nos sentimos mal, porque a veces ni siquiera somos conscientes de eso, ¿no? Es como que, por ejemplo, la gente que está enfadada o que vive como enfadada es como
Bueno, es que yo soy así, ¿no? No le da importancia. Es como que no es consciente del efecto, incluso a nivel fisiológico, ¿no? Del cortisol, del estrés, del cuerpo, cómo se tensa, el sistema nervioso se irrita. O sea, que hay unas consecuencias ahí fundamentales. Y el cultivo de la compasión, pues me parece súper importante también, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos dado una vuelta. Se podría profundizar como todo muchísimo más, pero creo que puede servir como para empezar a tener esa idea de qué tipo de vida queremos llevar, ¿no? Que tenga coherencia. Y yo también animo a las personas que nos escuchen que empiecen a crear como un propósito de vida, ¿no? Alineado con esa coherencia, que tengan algo que les dé sentido a sus vidas, ¿no? Porque eso a veces pasa también, ¿no? Que te llega gente con 40, 50, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo no sé qué, pero estoy como vacío, ¿no? Como que no soy feliz, ¿no? Entonces, bueno, también como explorar esos sentimientos internos de compasión y de bienestar para que haya una coherencia sana, ¿no? Armoniosa, que eso es lo que tenemos que promulgar. Muy bien. Pues Pues muchas muchas gracias, gracias Sandra. a ti. ¿Quieres aportar algo así de cierre para los oyentes? Pues sí, me gustaría siempre decir que tengamos esperanza. Tengamos esperanza porque un camino espiritual, un camino psicológico de comprensión, siempre nos va a llevar a ser más y más felices. Eso es verdad. Gracias. Bueno, pues nos veremos. Vamos a crear este espacio, intentar mantener como una cercanía al menos una vez al mes para charlar entre nosotras y compartir diferentes temas y ayudaros desde los dos caminos que creo que son muy complementarios porque ambos trabajan con la mente y con el corazón, la psicología y la psicología budista, para que todos seamos, como dice la venerable Tenzin Dolca, seamos más felices, que esa es la gran aspiración de todos los seres. Pues muchísimas gracias Muy bien. Muchas a gracias, ti Sandra. y a todos. Ha Nos sido vemos un pronto. placer. Chao. Chao.